mi prioridad es el tiempo, porque eso es lo que define mi éxito. Mi prioridad es el dinero que ingresa al negocio, porque no crean que la prioridad de todo el mundo es el dinero que ingresa al negocio. Para mí, en mi proceso de emprendimiento, fue lo más retador. Manejar mi equipo y manejar el personal. Ser tu propio jefe es increíble, hasta que te das cuenta que no hay nadie a quien culpar cuando algo te sale mal. Hoy te contamos sobre el mindset que necesitas para tener un negocio. Bienvenidos a En Modo Podcast. Yo soy Dagmar García, consultora de negocios en la industria creativa. Y yo soy Valentina Ravelo, consultor y mentor de marcas de moda. Y el día de hoy, una de las cosas que queremos aterrizar es que nos han vendido la idea de que tener un negocio es la clave de la libertad, de manejar tu tiempo, de ser súper libre, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que tener un negocio también significa enfrentar miedos, enfrentar presiones, autocríticas, como que conflictos incluso con gente que tienes alrededor. Y es necesario que tu mindset, que es lo que está dentro de tu cabeza, esté súper fuerte para todo esto que va a pasar alrededor de tener un negocio. O sea, necesitas estar preparado para lo que sucede cuando tú te enfrentas a la calle de tener un negocio. Creo que también las redes sociales han distorsionado un poquito de la dificultad. No les estoy queriendo hablar mal de emprender, no, pero siempre dejar claro que no todo es color de rosas, como de repente las redes sociales nos muestran hoy en día, en donde emprender parece un camino lleno de libertad financiera, lleno de momentos bonitos y lleno de satisfacciones propias. La realidad es que emprender es completamente desafiante, tanto de los desafíos que te encuentras en el camino como también los desafíos contigo misma. Sí, y yo creo que las redes sociales nos han vendido también la inmediatez, de que todo es así. Sí. De que me lanzo y en 2 meses volando, soy viral. Tengo y la fortaleza mental que esto requiere también de emprender, de justo eso que acabas de decir, de aceptar que estás haciendo lo que tienes que hacer para llegar a la meta final que tú tienes, que no necesariamente vas a poder cumplirla en un momento corto, en un momento preciso de ahora. Exacto. Y las redes sociales con esto de la inmediatez sí le crean un chip a la sociedad de que, oye, cosas que antes nuestros papás, por ejemplo, tenían que ir a la biblioteca a investigar, tú lo tienes en 5 segundos en tu computadora, ahora con ChatGPT. Entonces, el cerebro está condicionado. Y está acostumbrado a tener las cosas de manera inmediata. Y el cerebro no es capaz de diferenciar y de que el éxito no necesariamente viene de esa misma manera. No, y que, a ver, muchas personas, como lo comentabas en un momento, romantizan la idea de tener un negocio que, ojo, a mí me encanta y estoy segura que a ti también y por eso los tenemos, pero uno tiene que ser muy fuerte y tienes que estar preparado para comentarios que vas a escuchar alrededor. Amigos que te van a decir, oye, no, porque la gente también está... La gente no va a aplaudirte hasta que no seas exitosa. Y la gente está reflejando sus miedos contigo. De, te vas a lanzar, pero mira que yo me lancé el mes pasado y perdí tanto. Pero ibas a hacer eso. Ay, no, ten mucho cuidado, que es que yo tengo un primo que estuvo 2 años dándole al negocio y no funcionó. El hecho de que a alguien no le funcione no quiere decir que a ti no te funcione. Entonces no te puedes dejar llevar por los miedos de estas otras personas. Sí, tú sabes que cuando yo lancé mi marca de moda, una amiga me dijo como que, wow, Dagmar, te lanzaste al charco así sin miedo. Esto, para ahorita que se lo estoy contando, cuando lo escuchas es un piropo. Pero el tono en el que me lo decía era como si fuera algo como que, wow, o sea, qué miedo. Ajá. Y esto justamente es lo que dices. En ese momento yo dije como que, wow, ¿será que estuvo mal que yo me lancé hacia el charco y que me atreví? Porque de repente no es lo común. O sea, ¿será que estoy cometiendo un error? Y mi mente empezó en ese momento que tenía 22, 23 años a revolcar muchas cosas en la cabeza. El cerebro empezó a hacer lo suyo, a ver como que, espérate, pero ese comentario, ¿por qué será? ¿Será que...? Y el cerebro es muy poderoso. Y ¿sabes qué? Hoy en día te puedo decir que, wow, sí, lanzarte al charco, como esta amiga en un momento me dijo, requiere de muchas agallas, de mucha seguridad en ti misma y de mucha seguridad en tu proyecto, de que vas a lograr lo que te estás proponiendo para atreverte a lanzarte y también de estar dispuesta a que hay una probabilidad
de fracaso. Exacto. Y estar anuente de que son cosas que pueden pasar y que aún así decides arrojarte al charco. Porque algo que también les quiero comentar es que si una persona supiera las dificultades que se va a encontrar en el camino, nadie se atrevería a hacerlo. Exactamente. Yo creo que esa ingenuidad que tienes en ese momento de que no sabes lo que te espera en el camino, viene siendo una bendición, porque es que si supieras absolutamente todo, las posibilidades de que te lances al charco con ese sueño que tienes y esa idea se limitan un poco. Entonces, yo creo que hay que disfrutar el proceso y también aceptar la ingenuidad que viene con el camino de crecer y confiar en ti y en ti misma. Y bueno, tú sabes que recordando varias etapas de mi vida, bueno, de mi corta vida, porque tampoco es que estoy tan vieja, recuerdo el día que rechacé una oferta de trabajo porque dije como que, ay no, yo no sé si yo voy a poder con un 8 a 5. O sea, imagínate. En ese momento, esto fue hace, no sé, 8 años, que, ay no, yo voy a rechazar ese trabajo porque yo no sé si puedo con un trabajo así, de 8 a 5, esa limitación de horarios, etcétera. Yo estaba recién llegada a Panamá de mis estudios y bueno, obviamente estudiar tiene sus otros horarios en donde sí, pues, tienes tus clases, pero las clases no es que duran 8 horas. Sí, eres más libre. Digo, sí tienes que estudiar después de las clases, pero de acuerdo a tus horarios y cuando tú te organices para estudiar. No es que a fuerza tienes que quedar ahí 8 horas y eso es lo que yo pensaba, es que me voy a tener que quedar así petrificada en un escritorio de 8 a 5. No le rindes cuenta a nadie cuando estás estudiando. O sea, no le rindes cuenta a nadie, no tienes que... Eso me generó como un ruido horrible y quise traerlo aquí porque me da risa ese pensamiento que yo tenía en ese momento porque era disque, o sea, wow, fatal. La empresa que me estaba ofreciendo este trabajo es una de las empresas más reconocidas en Panamá en cuanto al rubro en el que yo me quería especializar, que era el rubro de la moda, el rubro de retail. Era un sueño que yo tenía. Pero algo en mí me decía como que di que no. En ese momento pensé que ese no era eso de estar sometido a horarios. Yo decía, no, pero es que eso de someter, no sé qué. Pero ahora yo entiendo mejor que ese no fueron esas ganas que yo tenía, que sabía que algo en mí tenía estos sueños por lograr cosas por mi cuenta. Yo tenía esa fe y esa confianza en mí de la capacidad que tal vez en ese momento no la tenía full desarrollada, pero que yo sabía que arrojándome en el camino iba a tener las herramientas necesarias para formarme como profesional en unos años. Es que tu cerebro te estaba jugando ahí, te estaba diciendo, por ahí no es, porque tú sabes que tú puedes dar más. Lo que no sabía, o sea, no es que, ay, yo confié en mí, me arrojé y buenísimo. No, lo que no sabía era todos los golpes que yo me iba a dar en el camino por la falta de repente saber cómo hacer las cosas. Y yo, no crean, lo he pensado, dije, wow, ¿será que me hubiera dado menos golpes si yo hubiera aceptado ese trabajo y hubiera tenido la experiencia de otras personas en esa experiencia laboral? Puede ser. Puede ser que sí. Probablemente el crecimiento hubiese sido más lento también. Puede ser, o de repente me hubiera conformado en ese camino en donde habían personas que, como te dije antes, que me gusta utilizar este término, habían personas que utilizaba de muletas para poder tomar decisiones y nunca hubiera tenido esa exposición a que depende de mí la toma de decisiones y que si tomo decisiones de una manera incorrecta, la única que hay que culpar era a esta que está aquí. Sí. Pero no cambiaría mi camino por nada del mundo. Sin duda. Yo tuve una experiencia parecida. Tenía el negocio con mi mamá, o sea, el que todavía sigue, pero eso era muy de mi mamá, ¿no? O sea, al final yo estaba ahí como, tenía 19 años, yo estaba ahí como simplemente aprendiendo de lo que estaba sucediendo ahí y en los negocios de mi familia. Decidí emplearme en una empresa que ya estaba metida en toda la parte comercial, porque quería aprender un poquito más de la parte comercial de la industria, y estando ahí también dije, wow, soy súper infeliz. Y mi mindset estaba, o sea, mi pensamiento, todo lo que me estaba sucediendo a mí trabajando en esa oficina, también en ese horario, en esas 4 paredes encerradas, etcétera, me estaba cada vez catapultando más. Internamente estaba como en esta rueda de no me quiero despertar, no quiero ir, no quiero llegar, no me llevo bien con mis compañeros de trabajo, no me gusta el ambiente. O sea, estaba entrando en un tóxico. hueco espantoso del que dije, tengo que salir.
Estando allá adentro, bueno, nada, varias cosas empiezan a como que a caer en su lugar con todas las nuevas empresas que desarrollé, entre ellas el ecosistema ABR, que es todo este tema de consultorías, mentorías, etcétera. Ingresan mis socios a trabajar conmigo y mis socios me dicen, al mes 2 de que el negocio estaba funcionando, o sea, de que el negocio ya había salido al mercado, tienes que renunciar. Y en ese momento yo me independicé, o sea, yo empecé a costearme mi vida a mis 19 años. Y creo que ella tenía 21, creo. Sí. Mentira, me empecé a costear como a los 20. Pero bueno, o sea, estaba muy cerca. Y en ese momento, ¿sabes? Estás muy joven, estás empezando a entender cómo es pagar cuentas, todo este cuento. Y dices, no voy a tener un salario. Sí, te da este miedo. Da muchísimo miedo. Y mis socios me dijeron, es necesario que salgas. Mis socios fueron un apoyo muy importante. Quien no se ha visto el capítulo de las sociedades, vaya al capítulo anterior. Mis socios fueron un apoyo muy importante y me dijeron, es necesario que salgas porque te necesitamos completa, necesitamos todo tu tiempo, Ya necesitamos tu requería- enfoque. Sí. Y eso fue a los 2 meses, no es que ese negocio estaba dando rentabilidad máxima, no, fue que la única forma de que este negocio de rentabilidad máxima es que tú estés enfocada solo en eso. Claro. Y tu energía esté ahí, y tu mindset esté ahí. No que tú estés despertándote diciendo, detesto mi trabajo, y después pongas una cara riéndote y digas, estoy No saliendo rindes aquí. igual, no rindes igual. En ese momento se lo dije a la gente a mi alrededor, y me dijeron que yo estaba loca, que cómo era posible que yo iba a renunciar, que cómo me iba a quitar, yo tenía un buen salario. A mí una corta edad, exacto, que cómo iba a dejar de ser estable, que a mí no me mantenía ni mi papá ni nadie, que, ¿sabes? Yo tenía que pagar casa, todo, servicio, Sí, tenía etcétera. muchas responsabilidades. Exacto, tenía demasiadas responsabilidades y fue, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y dije, y mi mamá me acuerdo que me dijo, mira, Valentina, te voy a decir una cosa. Mi mamá se ha quebrado y se ha levantado 850 ¿Y ya tú vivías aquí veces. en Panamá? Ya vivía aquí, sí, sola. Bueno, tengo una tía, pero realmente estaba solita. Mi mamá se ha quebrado millones de veces. O sea, yo por ahí encontré un documento que tiene como que 12 sellos de que se usaban antes de las empresas de mi mamá y me recorrí la historia de mi vida. Y mi mamá me dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te vaya bien. ¿Qué importa? Te levantas. Si no te va a ir bien, vas a tener un montón de aprendizajes. Y tú sabes qué, al final uno nunca se queda solo en el camino. Dale, porque puede ser maravilloso. No te quedes con las ganas de pensar qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si hubiese renunciado? ¿Qué hubiera pasado si me hubiese lanzado? Sí, siempre puedes echar un paso para atrás y bueno. Exacto. Mi mamá, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te vaya mal y te tengas que volver a emplear. Lo haces. Sí. Porque tienes la capacidad para hacerlo. Y todos ustedes, los que nos están escuchando, tienen capacidades y habilidades particulares para o lanzarse al charco o crecer muchísimo en la empresa donde están. Lo que pasa es que tienen que confiar mucho en ustedes. Y yo literalmente dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a oídos sordos lo que me dice el resto de la gente. Y de verdad. Voy a confiar en mí. Yo dije, no sé si confiaba tanto en mí. Te voy a... Bueno, en el camino que te estaba esperando. La gente que estaba alrededor mío confiaba más en mí. Y te impulsó. Mis 2 socios confiaban mucho en mí, mi mamá confiaba mucho en mí. Miguel tenía un poco de miedo, pero aún así él como que en su miedo decía, sí, dale, que te vayas Tú puedes. Tú puedes. Y dije, me voy a dar 2 meses. Si en esos 2 meses no logro vivir de mi negocio, me vuelvo a emplear. Tengo 3 años. Sí, 3 años. 3 años. Bueno, y aquí estás. Y bueno, y en estos 3 años, esa empresa no, o sea, se abrieron 2 más, 3 más, Sí, whatever, la de mi mamá creció, invertí allá. Has hecho muchísimo. Pero es eso, ¿sabes? O sea, esto que tienes aquí, y en esos 3 años he tenido saboteadores, seguro que tú también. Claro. Saboteadores mentales de que por ahí no es, que cierra, quebraste, no funciona, El ni siquiera síndrome- quebraste. El síndrome del impostor Síndrome del es impostor un de- clásico. Todo el mundo, o sea, todos mis clientes lo tienen y Sí. creo que una parte de nuestra consultoría está en hacerles creer en ellos mismos y en que no están Sí. ahí porque ellos se pusieron, sino porque se lo merecen. Exacto. Y tú sabes que Y que está bien equivocarse. algo que también muchas personas también deciden emprender porque que fue lo que yo sentí que era la razón por la cual yo rechacé esa oferta de trabajo en su momento, que era porque quería más libertad. Sí. Pero a la hora de ser tu propio jefe, la libertad es súper relativa. Creo que ser mi propio jefe es lo peor que me ha pasado, pero también lo mejor que me ha pasado. No sé si eso Sí. está como confuso. Porque si tú puedes manejar tus horarios, sí. Pero no es que tú te puedes decir que trabajas "Ay, más". me voy de vacaciones". No, tú siempre estás on call, trabajas mucho más, te vas a dormir con muchos problemas porque todo es tu responsabilidad. Ujú.
Pero si confías en ti, en tu proyecto, es súper satisfactorio que puedas lograr tus objetivos y creo que todo eso ya después te vas acostumbrando y al tú estar confiando en tu criterio y las experiencias también te van dando fuerza para confiar en tu criterio. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que yo al principio, yo llamaba, o sea, cuando yo empecé mi vida profesional, mi papá, que es un gran profesional, lo admiro mucho, él me dijo que tenía que hacerme una junta directiva con mentores de diferentes rubros Sí. que fueran atados a los rubros que yo necesitaba. Por ejemplo, en el mundo de retail, yo necesitaba una persona de contabilidad, o sea, en el board, una persona que fuera especialista en el área contable o tributaria, una persona especialista en retail, una persona especialista en legal, porque como manejo franquicias, el tema legal hay que estarlo muy clara. Y bueno, hice esta junta directiva y yo me acuerdo que yo llamaba a estos mentores pobrecitos, Claro. por lo menos 2, 3 veces al día. Sí, sí, sí. O sea, porque en un día pasan tantas cosas Muchísimo. que... Entonces yo no sabía ni qué hacer. Y hoy en día te digo que puede ser que hablo con ellos en la reunión una vez al mes. Porque ya yo me siento, después de varios golpes, obviamente, que uno se da, no les voy a mentir, que se dan en el camino, ya tú te sientes con la capacidad de tomar tus propias decisiones, creer en tus propias decisiones, Claro. y responsabilizarte por el outcome de las decisiones que tú estás tomando. Sí, porque ya tienes un criterio formado, ya tienes un know-how de, bueno, cómo se hace esto y qué me puedo esperar, e incluso como tienes, o sea, internamente está fortalecido porque tienes todo este proceso de trabajo con tus mentores, etcétera, dices, bueno, si algo no sale bien, tengo un plan B. Sí. Pero eso forma parte de lo entrenado que tiene que estar tu cerebro y preparado para celebrar y también para mejorar. Porque no todo siempre va a ser celebración. Y aceptar críticas. Y aceptar críticas. Pero tienes que tener mucho filtro de quién... Sí, que sean constructivas. De pues. incluso a quién escuchas. Sí, porque sí. hay críticas que incluso ni siquiera vale la pena escuchar. Yo... No, ser anuente, oye, escuchas y tú ves cuál filtras. Filtra la crítica, exactamente. Y creo que es importante que rompamos ciertos mitos de emprender, que son cosas que escucho mucho y yo digo como que, wow, no. Primero que todo, si no lo logro en un año significa que fracasé. Falso. No, es que un año no es nada. Un año apenas estás tratando de ahí de conocer a tu consumidor, de perfeccionar tu producto o tu servicio. Entonces, esto es un mito completamente y cada negocio es diferente. Sí. Uno puede ser exitoso en un año porque es de una manera y el otro... Por múltiples factores, sí. Por muchos factores y otros, pero no te compares con absolutamente nadie. Todo el mundo es diferente. Cada camino es completamente diferente. Si tienes una buena idea, el negocio va a ser exitoso por sí solo. No, mentira. No, ojalá fuera tan fácil. Exacto. O sea, hay personas que tienen muy buenas ideas. Y eso es un punto de partida. Sí, y en el proceso de gestión se caen, o en el proceso operativo, porque es que hay que gestionar esa muy buena idea. Hay que administrar esa muy buena idea. La ejecución, la estrategia y la consistencia es lo clave para el éxito sostenible. Que esto fue algo también que hablamos en el episodio pasado de Sociedades con el caso de Nasty Gal, de Sofía Moruso, que esto fue lo que ella tenía la idea. Y no solamente la idea, magnífica, sino que también tenía comprobado que el mercado le gustaba su idea y que tenía una necesidad por su producto. Pero por la falta de estrategia a la hora de la ejecución, a la hora de la inversión, de la gestión administrativa y la consistencia en cuanto a esta estrategia, porque puede ser que iba por muchos lados y no había una consistencia en cuanto a los procesos o la estrategia que hacían. Quebró. Cuando sea mi propio jefe, tendré menos presión. Me encantaría decirles que sí. La presión aumenta. La presión aumenta, pero tienes ciertos permisos, ¿sabes? O sea, esto es algo que yo también hablo mucho con mis clientes, que funciona igual con el horario, que dice, sí, trabajas un poquito más, tienes más presión, pero tienes permisos. ¿Qué significa tener permisos? ¿Sabes qué? Hoy no me voy a despertar a las 7 de la mañana para ir a la oficina. Voy a empezar a las 9. Voy a empezar a las 10, pero no vas a salir a las 5. Digo, somos adultos, o sea... Vas a salir más tarde. Y eso es algo que yo también trato de enfatizar en las personas que trabajen en mi equipo. De que yo no quiero estar como que ahí tienes que estar como momia de 8 a 5 ahí. No, si tú te tienes que ir a las 3, para mí magnífico. Sí.
pero tú sabes las Objetivos. responsabilidades y los objetivos que tienes que lograr. Totalmente. Y los logras, es como, o sea, si tú lo estás logrando y estás volando, yo no tengo problema con que trabajes 1 hora al día. Totalmente. Yo creo que la siguiente temporada debemos hablar de esa gestión de equipo. Para mí, en mi proceso de emprendimiento, fue lo más retador. Manejar mi equipo y manejar el personal. Sí. Para mí fue lo más retador. Por mi personalidad, por de repente, yo soy un poco perfeccionista a la hora de ejecutar, de hacer las cosas, soy muy organizada, me gustan las cosas de cierta manera. Va. No todo el mundo trabaja igual. Sí. Entonces eso fue algo que la verdad me costó muchísimo al principio. Ya tengo determinado cómo yo trabajo y cómo de repente entrenar a las personas para que trabajen de acuerdo a esa filosofía que tenemos aquí. ¿Y qué tipo de personas, no? Y qué tipo de personas, o sea, en mi empresa tenemos un ambiente bastante corporativo y formal, pero a su vez escuchamos muchísimo lo que las personas tienen que decir, las opiniones, o sea, somos abiertos en ese aspecto, pero tenemos un mecanismo bastante formal en cuanto a la comunicación, cómo hacemos los entregables, y estas son cosas que tienes que enseñarle, y si la persona se adapta bien, y si no, bueno, no pasa nada. Tú sabes que uno de mis retos más importantes, y esto también tiene que ver mucho con mindset, cuando me lancé a abrir las empresas, etcétera, es poner límites. No sé decir que no. ¿En qué sentido? Que no sabes decir que no. Bueno, ya ahora sí lo sé. Cuando empecé, bueno, más o menos lo sé. No, pero yo he estado presente contigo en un momento en donde tú debiste decir que no. Sí. Dijiste que sí y después te diste cuenta que tenías que decir sí, que no. Sí, y tú me dijiste acuerdo, que ya sabes que estoy hablando. Yo de una dije que no me voy a comprometer. Sí, a mí me cuesta mucho decir que no. Lo he trabajado, lo he mejorado. Creo que eso, o sea, creo que cuando eres dueño de un negocio tienes que aprender a decir que no. Es que si no quedas mal. No solamente quedas mal. En cosas. Cuando te comprometes con, yo puedo hacer eso, sí. No o yo puedo ir a mal, eso. Porque a lo mejor sí lo puedes hacer, pero ¿a costa de qué? Porque cuando yo me di cuenta de eso y empecé a poner límites, es porque yo estaba poniendo mi salud en riesgo. Claro. Porque estaba exigiendo a mi cuerpo de más. A mi cuerpo, a mi cerebro, a absolutamente todo. Y ahí es que empecé a aprender a decir que no. Te voy a ser muy franca, estoy rodeada de gente que sabe muy bien decir que no. Mis socios saben muy bien decir que no y eso es Yo soy un intermedio. gran alivio. Yo creo que tú sabes decir que no. Bueno, gracias. Gracias porque creo que es algo que sí, que trabajo porque me gusta cumplir, pero me he dado cuenta que al final he tenido que quedar peor diciendo que no cuando te dije que sí. A que ya yo sé mis tiempos, ya yo sé lo que yo me puedo comprometer. Por ejemplo, yo sé que ahorita mismo yo no puedo con otro negocio. Entonces, si he tenido gente que viene y me dice para invertir en un negocio ahorita y yo digo, wow, me encanta, te recomiendo este tipo de cosas, pero no puedo participar. Estoy en la misma. Porque, oye, está interesantísimo. Me vi en otro momento de mi vida, pero ahorita mismo yo no puedo comprometerme. Porque no te puedo dejar mal entonces tampoco. Si yo te digo que sí, yo después te voy a estar diciendo que no y va a ser como que te dejé colgada. Entonces, sí. Eso es algo que yo he aprendido a trabajar. O sea, creo que cada vez aprendo a decir más que no, pero me sigue costando un montón. Y yo creo que eso es algo bastante común cuando la gente se lanza al charco. Hay muchísima gente que no sabe decir que no. Hay muchísima gente que no sabe poner límites. Muchachos, no son extraterrestres ni nada por el estilo. Hay un montón de gente que no sabe decir que no. Me incluyo en ese paquete. Trabájenlo. Yo aprendí... Bueno, estoy en el proceso de aprender a decir que no con ayuda de la terapia. ¿Y qué pasa con todas esas preguntas que te haces antes de lanzarte? Como por ejemplo, ¿y si no le gusta a la gente? ¿Y si nadie compra? Bueno, para esto también se pueden ver el episodio en donde hablamos del pre-launch strategy, en donde puedes comprobar tu producto, tus servicios antes de hacer esta inversión grandísima y que puedes tener un producto previo al producto final, que es muy fácil cambiarlo o pivotearlo para que puedas minimizar esto no quiero decir errores ni fracasos, pero esta piedra en el camino en donde de repente el consumidor no se comportó con tu producto como lo esperabas. Pero la clave es entender que este miedo no desaparece. Aunque lo tengas comprobado, siempre está este miedo al fracaso, siempre está este miedo a la incertidumbre. Y que yo creo que una de las primeras cosas que tú tienes es, o sea, es un no rotundo, es qué es lo que va a decir la gente. O sea, yo creo que todos sufrimos de eso, pero, o sea, de verdad, eso es como cuando tú estás en el bordecito, cuando no sabías nadar muy bien y estabas en el bordecito de la piscina y tú decías, igual me lanzo. Todo el mundo al principio cuando te critica y te dice, etcétera, era lo que hablábamos creo que hace unos minutos. Después te dice, ¿quieres trabajar conmigo? Porque a mí me pasó, mira, a mí, cuando yo estaba estudiando diseño de modas, tuve varias personas en el camino que me dijeron que me saliera de la carrera. ¿Ah, sí? Muchas.
Porque a mí no me encanta diseñar. Yo creo que lo he dicho, inclusive. A mí lo que me encanta es el business detrás de todo este tema. Pero igual necesitaba tener criterio en la industria. Y hoy día, esta gente que me dijo que me saliera en la industria me ha pedido trabajo en la empresa. Entonces, con esto que estoy diciendo no quiero sonar arrogante ni nada por el estilo, pero quiero que ustedes se lleven ese pensamiento también. Hay muchísima gente alrededor que lo que les decía en un inicio está reflejando sus miedos en el proyecto que ustedes van a hacer. Entonces, no se pueden frenar. Yo creo que hay 3 cosas que suceden en la mente de toda persona que va a lanzarse al mercado. La primera es el síndrome del impostor, que yo creo que todo el mundo tiene esa vocecita interna de sí da miedo, sí puede ser, como que puede haber muchísima incertidumbre en el proceso, pero te tienes que lanzar. No puedes pensar que no eres lo suficientemente bueno, porque si esa idea pasó por tu cabeza es porque eres lo suficientemente bueno para ejecutarla. Y que tampoco puedes pensar que no mereces el éxito, porque todo el mundo merece el éxito. Lo que pasa es que lo tienes que buscar. Sí. La otra cosa es la procrastinación y el autosabotaje. Yo no sé si a ti te ha pasado o te pasó en algún momento que procrastinabas. Yo tuve que desinstalar mis redes sociales. Yo no creo que me ha pasado que procrastine, pero lo he vivido con muchos clientes que pienso que van a ejecutar las cosas al ritmo que yo lo hago y me doy cuenta Sí. que las personas sí se estancan por por este proceso mental que requiere Sí. ejecutar y realmente tirarse al charco. Y es un poco, voy a llamarlo contradictorio, porque a mí me ha ocurrido que el cliente me dice, no ejecuto porque no sé qué hacer. Y cuando ven todos los pasos, no ejecutan porque lo paraliza la cantidad de cosas que hay que hacer. Entonces, no te pueden paralizar la cantidad de cosas que hay que hacer. Eso es como cuando tú haces una receta en la cocina. Hay que hacer un montón de cosas. Hay que picar cosas, hay que sacar cosas, hay que... cucharita, vasito, hay que fregar, hay que... Sí, eso es todo lo que hay que hacer para lograr el objetivo. Ah, bueno, maximízalo a un negocio. Eso es todo lo que hay que hacer para lograr el objetivo. A mí particularmente el tema de la procrastinación me pasaba con las redes sociales. Que me pasaba, yo justificaba, ¿no? Voy a consumir contenido para inspirarme. Para inspirarme, nada. Terminaba en unos bucles ahí 1 hora y media viendo TikTok. Desinstalé TikTok. Se acabó TikTok en mi celular. Les recomiendo que se den un detox de TikTok. Y esta procrastinación también está alrededor de tener muchísimo miedo al fracaso, porque yo procrastino porque siento que no es el momento correcto para. O sea, cuando digo yo, no estoy hablando de Valentina, o sea, en líneas generales. Pero creo que para esto una solución está, les recomiendo que se vean el episodio de los roadmaps, porque Sin en el duda, roadmap sin puedes duda. organizar muy bien lo Sin que duda. tienes que hacer en qué momento para poder lograr tus objetivos. Sí. Entonces tú estás como que, bueno, sé que en un momento tengo que hacer esto, pero yo lo planifiqué y en el roadmap Sí. dice que yo no lo tengo que hacer hasta dentro de 6 meses. Sí, sí. Entonces yo estoy bien. Esto es lo que tengo que hacer ahorita y no voy a procrastinar porque sé que eso es lo que tengo que hacer. Y no te puedes agobiar por pensar lo que vas a hacer dentro de 6 meses. No, porque eso Vive ya el verás, ahora. O sea, ya verás. es necesario que tú como dueño de negocio vivas el ahora. Y lo que decías hace un rato, te tienes que disfrutar el proceso. Porque eso también creo que es algo que sucede un montón. Yo lo veo mucho con mis clientes, que es como que ya hice esto y entonces ahora, y estoy pensando constantemente en lo que tengo que hacer en 6 meses, en el trabajón que tengo en un año, en el... Vive lo que tienes que hacer en este momento, disfrútate el éxito de este momento, porque yo creo que todos los que nos están escuchando y nos están viendo, incluso nosotras dos, si en este momento pensamos todo lo que hemos logrado de hoy hacia atrás, y literalmente te das la tarea de escribirlo, sacarlo, analizarlo, tú dices, palmadita en la espalda, porque Sí, he hecho bastante. date esas palmaditas por los pequeños pasos o los grandes Sí. pasos que has dado hasta hoy. Sí. Y bueno, y el miedo número 3 es que no hay jefe a quien preguntar, no está la muleta. Entonces tú dices, ajá, si no hay jefe a quien preguntar, todo depende de mí, la responsabilidad es mía. Y sí, así como la responsabilidad es tuya de tomar la decisión, también es tu responsabilidad resolverlo si no fue la mejor decisión, pero está bien. Sí, y algo que me parece muy clave y que me ha ayudado muchísimo a mí en mi proceso es esto que les comenté de lo de tener un grupo de apoyo, o en mi caso era este grupo de apoyo era una serie de 3 profesionales 100%. Que tenían sus propios negocios de diferentes rubros, o también puedes incluir a gente que esté en tu mismo rubro, o tienes amistades que están en tu mismo Exacto. rubro, amistades en donde le puedes pedir consejos, en donde no hay este tipo de competitividad, 100%. porque
llenarte de personas que pueden de repente darte consejos de cómo hacer en ciertas situaciones que es normal no saberlo todo. Cada vez vas a ir sabiendo más y cada vez vas a ir necesitando preguntar menos. Para mí fue clave en mi proceso para entrenarme en el camino porque, uno aprende cosas en la escuela, pero en el campo uno aprende todo. Sí, uno aprende todo. Sí. Y esto es algo que les recomiendo muchísimo, que puedan encontrar a este tipo de personas para que puedan darles esa seguridad que emprender requiere. Sí, y sabes que yo hay algo que le llamo el ancla emocional, que normalmente puede ser un amigo, un familiar o alguien que esté cercano a ti, porque muchas veces nosotros somos muy autocríticos y tendemos con mucha facilidad a ver lo negativo, pero no lo positivo. Y hay gente a nuestro alrededor que no tiene competencias con nosotros, que genuinamente nos aman y son muy capaces de decirte todo lo bien que lo estás haciendo. Y eso te motiva un montón. Entonces hay ciertas personas que yo las llamo mis anclas emocionales, las tengo súper identificadas, que cuando estoy desbaratada emocionalmente, y esa desbaratada no tiene que ser por un fracaso en la empresa, sino porque emocionalmente no estoy al 100, llamo y digo... También puede ser porque estás drenada, o sea, exacto, muchas cosas. Muchas veces llamo y digo que necesito desahogarme, me está pasando esto, y a veces uno se está ahogando en un vaso de agua y esta gente te dice, brother, mira todo lo que has hecho y tú te vas a ahogar en ese vaso de agua. 100%, sí. O sea... ese apoyo emocional que necesitas cuando de repente no estás tan fuerte en tu autoestima, que es normal, en tu autoestima empresarial, es súper importante en el camino. Pero bueno, importante. Creo que hemos llegado al final de este episodio. Así es. Vamos con la parte de las preguntas, que las tiene Valentina y yo no las he escuchado, así que bueno, emocionada por escucharlas. Recuerden que estas preguntas nos las pueden dejar en la cajita que ponemos en nuestras redes sociales personales, como también las de En Modo Podcast. Las ponemos una vez a la semana, donde nos puedes dejar tus preguntas en esta cajita y las vamos a responder en uno de los siguientes episodios. Entonces los invitamos a seguirnos en redes sociales y estar súper anuentes a estas cajitas. La primera pregunta, Dagmar, que nos hicieron es ¿cómo superar el miedo a que el negocio no funcione? Bueno, el miedo al fracaso es algo que no te vas a quitar, siempre va a estar ahí. Y creo que si lo sabes manejar bien, puede ser hasta un poquito saludable que tengas este miedo al fracaso, porque es lo que te está retando constantemente a siempre dar lo mejor de ti. Pero ¿cómo lo superas, entre comillas, para que deje de ser algo tóxico en tu camino a ser algo más bien positivo que te impulse? Es esta parte que les vengo mencionando durante todo el episodio, que es esa confianza en ti misma, en tu criterio y en tu talento y en lo que tienes que ofrecer. Y bueno, saber que tú lo vas a ir moldeando en el camino a medida que te vas a ir tropezando con diferentes dificultades y vas a ir aprendiendo y vas a ir teniendo más herramientas para ser aún mejor. Pero creo que está esto, no dejar de creer en ti, de que estás allí por algo, porque te lo mereces, porque tienes la capacidad y que vas a lograr eventualmente lo que haces, pero que no lo vas a lograr si no das lo mejor de ti. Y entonces, que tú sueles hablar mucho de no ver el fracaso como un fracaso. También, no pueden ver el fracaso, eso... Gracias por mencionarlo, porque sí, me encanta. No puedes ver el fracaso como un fracaso, porque ese fracaso que tuviste en su momento en algo en específico, ¿a dónde te llevó? ¿Qué aprendiste en el camino? ¿Aprendiste de otra industria porque de repente abriste algo después que no era de esa industria? Bueno, sí, ¿qué pasa si perdiste dinero? Bueno, obviamente no es lo ideal, no es lo que la gente quiere, no te lanzas para perder dinero, pero míralo como... Ganaste otras cosas. Ganaste otras cosas, y eso que te pasó en ese momento, en ese negocio que fracasaste, no te va a volver a pasar. Eso fue una inversión. Eso fue una inversión. Eso fue una inversión en experiencia. Y la segunda pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las herramientas para manejar esos retos? Yo quiero compartir 3 de las herramientas que yo uso. La primera herramienta que utilizo es poner mis logros por escrito. Usualmente lo hago una vez al mes. Esto para evitar el autosabotaje. Entonces, trato de enlistar los logros. La primera vez lo trabajé con los logros del año. Actualmente, como soy constante haciendo esa lista, lo hago con los logros del mes. Eso me permite ver hacia atrás y gozarme el proceso, porque es como que, oye, pero está yendo bien, no te puedes decaer por un pequeño problema que puedes tener en la semana o en el día a día, ¿ok? Y eso evita muchísimo que el síndrome del impostor crezca. El otro es dividir las decisiones en pasos pequeños, que tiene mucho que ver con entender qué es lo que tengo que hacer, que es el roadmap. Pueden ir al episodio de roadmap, igual se los dejo aquí abajo en YouTube. Haces tu roadmap y tu roadmap te permite entender qué es todo lo que tienes que hacer, y cada uno de esos pasos los diluyes en pasos chiquititos para saber cuáles son todos tus tasks. Eso te permite
no procrastinar porque tienes muy claro hacia dónde vas a ir. Y como que la tercera herramienta es tener tus prioridades muy claras. ¿Cuáles son mis prioridades como dueño del negocio? Mi prioridad es el tiempo, porque eso es lo que define mi éxito. Mi prioridad es el dinero que ingresa al negocio, porque no crean que la prioridad de todo el mundo es el dinero que ingresa al negocio. Mi prioridad es mi salud mental, mi estado físico. O sea, ¿cuál es mi prioridad para poder saber decir que no? Totalmente. Y saber que no, cuáles son mis no negociables. Porque tengo que ser muy fuerte en cuáles son mis no negociables. Y miren que esto se los digo desde... El aprendizaje. Exacto, el aprendizaje, y que lo sigo todavía aprendiendo. Pero bueno, creo que hemos llegado al final es. del episodio de hoy. Gracias por escuchar otro episodio de En Modo Podcast. Espero que les sea útil y que este episodio del mindset lo usen para llenarse de agallas, para atreverse a lanzar, o si ya se lanzaron, de que sigan confiando en ustedes y en su criterio, en que están ahí porque se lo merecen. Y bueno, espero que nos sigan en nuestras redes sociales, En Modo Podcast, y también se suscriban a donde sea, y que también se suscriban en donde sea que nos estén escuchando, que nos ayuda muchísimo. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en Modo Podcast. Chao, chao.